Hay un libro que no está hecho de papel ni de tinta, sino de luz viva y de eternidad. Un libro que no se encuentra en ninguna biblioteca de la tierra, ni puede ser abierto por manos humanas, porque su autor es el Dios vivo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Se llama el Libro de la Vida, y en sus páginas resplandece el nombre de cada alma que ha sido lavada y redimida por la sangre preciosa del Cordero. Allí no se escriben títulos de gloria humana, ni hazañas militares, ni fortunas pasajeras. Allí solo se inscriben aquellos que han sido sellados para la vida eterna, aquellos que han respondido al llamado de Cristo con un corazón quebrantado y una fe sincera. Pero la pregunta que retumba como un eco en la eternidad es esta: ¿estará tu nombre escrito allí? No es una cuestión para dejar al azar. No es algo para responder con ligereza, porque de esa respuesta depende tu destino eterno, tu morada final, tu lugar en el reino de Dios o tu exclusión para siempre. Jesús mismo, con la autoridad del Hijo de Dios, dijo en Lucas 10:20, «Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Esto no es una metáfora poética destinada a inspirar consuelo, es una realidad espiritual tan concreta como el mismo trono de Dios. Y así, como existe la gloria indescriptible de tener el nombre inscrito en ese registro celestial, también existe el horror insoportable de oír, en el día más solemne de la historia, las palabras «Nunca os conocí, apartaos de mí», pronunciadas por aquel que sostiene en sus manos el poder de dar vida eterna o condenación eterna. Imagina ese momento con todos tus sentidos. El cielo se abre en una visión majestuosa. El trono de Dios resplandece en una luz que ninguna sombra puede apagar, y millones de almas de todas las épocas, de todas las lenguas y naciones, se reúnen ante el gran trono blanco. Un silencio reverente cubre el universo entero, roto solamente por el sonido solemne de páginas que se vuelven. Páginas que no son de papel, sino de gloria, mientras los ángeles ministradores anuncian los nombres uno por uno. Allí estás tú, de pie, sin posibilidad de ocultar nada, sin más recursos que la verdad de lo que has hecho con la gracia que Dios te ofreció. No habrá abogados que defiendan, no habrá apelaciones, no habrá excusas que justifiquen una vida lejos de su voluntad. Apocalipsis 20:15 declara sin ambigüedades: «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». No se trata de un relato inventado para infundir temor irracional, sino de un llamado urgente a despertar, a entender que la vida que llevas hoy escribe día tras día la historia de tu eternidad. El destino final de cada persona no se decidirá por las riquezas que acumuló, ni por la influencia que ejerció, ni por las obras que el mundo aplaudió, sino por una sola verdad: si su nombre está o no está en el libro de la vida. Cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, cada paso que das, deja una huella que atraviesa el tiempo y se proyecta hacia la eternidad. No hay sombra que pueda esconder la intención de tu corazón, no hay pensamiento que quede oculto ante aquel que todo lo ve. El Dios que formó los cielos y la tierra no necesita tinta ni pergamino para registrar la historia de tu alma. Él escribe con fuego eterno en páginas incorruptibles y lo hace con la precisión de quien conoce hasta el último latido de tu corazón. Y cuando en ese día los libros sean abiertos, no será simplemente un acto ceremonial, sino la revelación total de quién fuiste realmente y a quién perteneciste en vida. No habrá lugar para máscaras ni personajes inventados, solo quedará la verdad desnuda y eterna. Por eso, antes de seguir escuchando, te invito a que escribas ahora mismo en los comentarios: Señor, escribe mi nombre en tu libro de la vida.
No lo hagas como un simple gesto mecánico, sino como una confesión pública de fe, como un clamor de tu alma que dice: quiero ser contado entre los redimidos, quiero que mi nombre nunca sea borrado de ese registro santo. Y mientras lo haces, suscríbete a este canal. Dale like a este video y compártelo, porque este mensaje no es solo para ti. Es para cada persona que aún respira y tiene la oportunidad de asegurar su lugar en ese registro eterno. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede significar la diferencia entre vivir para siempre en la gloria o ser apartado para siempre de la presencia de Dios. Abre tu corazón, permite que el Espíritu Santo te hable y prepárate para un viaje profundo a través de las Escrituras, en el que descubrirás la verdad sobre el libro de la vida como quizá nunca antes la habías escuchado. Bloque 2. El origen y el misterio del libro de la vida. El libro de la vida no es una invención tardía de la fe cristiana, ni un símbolo literario usado por los profetas para adornar sus visiones. Es un registro real, eterno e inmutable que existe desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 lo confirma cuando declara que los que adoran a la bestia son aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto nos revela algo impactante. Antes de que el primer rayo de luz iluminara el caos primitivo, antes de que Adán respirara su primer aliento, antes de que el pecado entrara en la historia, Dios ya conocía a los que serían suyos. En su infinita presciencia, Él ya había visto el drama humano completo, con cada caída y cada redención, y había inscrito en su libro a aquellos que, por gracia, responderían a su llamado. Esto significa que el libro de la vida no es simplemente una lista que se llena a medida que los creyentes nacen o se convierten, sino que es un registro eterno que existe fuera de nuestro tiempo, en el dominio absoluto de la soberanía divina. Sin embargo, no debemos caer en el error fatalista de pensar que porque está escrito desde la eternidad, no importa lo que hagamos. Al contrario, las Escrituras son claras en advertirnos que hay nombres que pueden ser borrados, como declara Éxodo 32:33. Al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Este versículo revela que, aunque Dios en su soberanía conoce el final desde el principio, nuestra respuesta a su gracia es parte real y decisiva en la historia de nuestra salvación. El misterio del libro de la vida está ligado al misterio del Cordero. No es un registro frío y administrativo, sino un acta viva y palpitante, escrita con el sacrificio del Hijo de Dios. Cada letra que forma tu nombre está trazada con la sangre derramada en el Gólgota. Cuando Jesús inclinó la cabeza en la cruz y dijo: «Consumado es», el eco de esas palabras alcanzó las páginas del libro de la vida, sellando con su muerte el derecho de inscribir a todo aquel que crea en él. Este no es un libro de religión, sino un libro de redención. No contiene las normas que has cumplido, ni las ceremonias que has observado, sino la marca indeleble de que fuiste comprado por precio. Y ese precio fue la vida del Hijo unigénito de Dios. Los profetas y apóstoles hablaban de este libro con una reverencia que iba más allá de la curiosidad humana. Moisés, intercediendo por un pueblo rebelde, llegó a decir en Éxodo 32:32, «Perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Piensa en la magnitud de esas palabras. Un hombre dispuesto a ser borrado del registro eterno con tal de que otros pudieran ser salvos. Esto nos muestra que el libro de la vida no es solo un símbolo del destino personal, sino también un reflejo del corazón de Dios, que desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí radica la tensión más solemne.
Así como existe la gloriosa promesa de que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. También existe la advertencia escalofriante de que aquellos que se apartan, que desprecian la gracia, que endurecen su corazón, perderán su lugar en ese registro. No se trata de un capricho divino, sino de la justicia perfecta que corresponde a un amor rechazado y a una salvación despreciada. El libro de la vida es, por tanto, el testimonio más alto de la gracia y al mismo tiempo la evidencia más contundente del juicio. Cuando piensas en este libro, no lo imagines como un archivo estático guardado en algún rincón celestial. Piensa en él como un reflejo vivo del corazón de Dios, un documento sagrado en el que cada nombre brilla como una joya en la corona del Cordero. Y entiende que, si tu nombre está allí, no es por accidente ni por mérito propio, sino porque fuiste amado desde antes que existiera el tiempo. Pero también comprende que tu caminar en esta vida, tu fidelidad, tu perseverancia y tu amor por la verdad son las marcas que confirman que ese nombre permanece escrito con letras de fuego eterno. Bloque 3. El día en que los libros serán abiertos. La Biblia no deja este misterio en las sombras. En Apocalipsis 20:12, el apóstol Juan describe con detalle escalofriante una escena que ningún ser humano podrá evitar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. No se trata de un juicio simbólico ni de una alegoría poética. Se trata de un evento real, programado en el calendario eterno de Dios, en el que todas las almas, sin excepción, se presentarán delante del trono. No importa si reyes o mendigos, sabios o ignorantes, ancianos o niños, todos comparecerán ante aquel cuyos ojos son como llama de fuego y cuya voz truena como el estruendo de muchas aguas. Ese día no habrá multitudes que te oculten ni tinieblas que te cubran. Estarás allí, tú y tu historia, ante la luz que revela lo más íntimo del ser. Imagina por un momento la magnitud de esa sala celestial. Un trono blanco, brillante con una pureza que no existe en este mundo, rodeado por miríadas de ángeles que permanecen en silencio, expectantes. Frente al trono, incontables multitudes que abarcan toda la historia humana, generaciones enteras que han dormido en la tierra y ahora se levantan al sonido de la trompeta final. El aire mismo parece cargado de eternidad, y en el centro, sobre un atril de gloria, el libro de la vida permanece cerrado, custodiado por seres que jamás han conocido el pecado. Cuando finalmente se abre, no lo hace con el sonido frágil del papel, sino con un resplandor que inunda todo lo creado, revelando no solo nombres, sino historias, decisiones, alianzas y traiciones, amores santos y pecados ocultos. Ese momento será la gran revelación. Muchos que pensaban estar seguros descubrirán que su nombre no está, y muchos que fueron ignorados por el mundo brillarán allí como estrellas eternas. Jesús mismo advirtió en Mateo 7:22-23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto nos recuerda que no basta con llevar una apariencia de fe, no basta con palabras o con actos públicos. Lo que importa es la realidad del corazón, la autenticidad de la comunión con Cristo, el fruto genuino de una vida transformada. Ese juicio no será una simple lectura de datos, será la confrontación absoluta de tu vida con la verdad perfecta de Dios. Los otros libros, mencionados junto al libro de la vida, contienen las obras,
las palabras y las intenciones de cada persona. Allí no habrá omisiones ni errores, porque el juez es omnisciente y su justicia es infalible. Aquellos que tengan su nombre en el libro de la vida no serán condenados, no porque sus obras hayan sido impecables, sino porque la sangre del Cordero cubre toda falta y su gracia los ha hecho justos ante el trono. En cambio, quienes no estén inscritos serán juzgados por sus obras, y ninguna obra humana, por noble que parezca, podrá sostener el peso de la perfección que exige la santidad de Dios. En esa sala eterna no habrá espacio para excusas ni justificaciones. Los argumentos humanos se disolverán ante la realidad de que tu vida fue un escenario donde se jugó una batalla invisible entre la luz y las tinieblas, y tú tomaste partido, aunque a veces ni lo notaras. Y ese día cada palabra ociosa, cada decisión egoísta, cada momento en que rechazaste la voz suave pero firme del Espíritu, tendrá su eco en las páginas de esos libros. El peso de la eternidad caerá sobre cada alma con una certeza inquebrantable. Este es el momento final. No hay vuelta atrás, no hay segundas oportunidades. La visión de Juan en Apocalipsis no fue dada para entretener nuestra imaginación, sino para sacudirnos del letargo espiritual. Si hoy escuchas estas palabras, es porque aún hay tiempo, porque la página donde tu nombre podría estar aún está abierta, esperando la tinta indeleble de la gracia. Pero cuando ese día llegue y los libros se abran, la decisión ya estará tomada, el destino fijado, y la voz del Juez Supremo resonará sobre toda la creación, separando para siempre a los redimidos de los perdidos. Bloque 4. La advertencia de ser borrado del libro. Pocas advertencias en la Biblia son tan directas y estremecedoras como la que Dios dio a Moisés en Éxodo 32:33. Al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. No son palabras simbólicas, no son una figura retórica para dar dramatismo a un discurso. Es la voz del Dios vivo declarando que hay una posibilidad real, temible y definitiva: ser eliminado del registro de la vida eterna. Esto rompe cualquier ilusión de seguridad falsa que algunos podrían tener, pensando que una vez que su nombre esté allí, ya nada podría cambiarlo. La Escritura es clara, la gracia es gratuita, pero no barata, es inmerecida, pero no sin consecuencias. Permanecer en el libro de la vida implica perseverar hasta el fin, caminar en obediencia, aferrarse a Cristo sin volver atrás, aun cuando el mundo entero te empuje a renunciar. En Apocalipsis 3:5, Jesús, hablando a la iglesia de Sardis, promete: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjate en la condición: el que venciere. No es una promesa indiscriminada para todos los que alguna vez pronunciaron una oración de fe o tuvieron una experiencia emocional en un culto. Es para los que vencen, para los que permanecen firmes, para los que no se rinden ante el pecado ni se dejan arrastrar por la corriente de este siglo. La mención de ser borrado no está dirigida a los incrédulos que nunca conocieron a Dios, sino a aquellos que, habiendo sido parte de la comunidad de la fe, se dejaron seducir por la tibieza, la indiferencia y la desobediencia. La posibilidad de ser borrado del libro de la vida no contradice la soberanía de Dios ni su conocimiento previo. Más bien revela que, en su justicia perfecta, Él honra las decisiones libres de cada alma. Si alguien que fue llamado, que fue iluminado, que gustó de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, Hebreos 6:4-6, se aparta voluntariamente, pisotea la sangre del pacto y ultraja al Espíritu de gracia, entonces su nombre será eliminado.
no porque Dios cambie, sino porque esa persona rechazó de forma definitiva la única fuente de vida. Esta es una verdad incómoda para una generación que busca un evangelio sin cruz, sin renuncia y sin temor de Dios. Moisés, intercediendo por Israel, llegó a decir: «Ráeme ahora de tu libro que has escrito». Éxodo 32:32. Estas palabras muestran el peso que tiene este registro en la realidad espiritual. Moisés entendía que estar o no estar en ese libro significaba la diferencia entre la vida eterna y la separación absoluta de Dios. Y lo que más conmueve es que por amor al pueblo, estuvo dispuesto a perder su lugar con tal de que ellos fueran perdonados. Esta intercesión es un eco lejano de la obra de Cristo, que no solo estuvo dispuesto, sino que se entregó hasta la muerte para que nuestros nombres fueran inscritos y jamás borrados si permanecemos en Él. Pero hoy, en tiempos de liviandad espiritual, esta advertencia parece desvanecerse. Muchos viven como si el libro de la vida fuera una lista automática donde todos los que asisten a una iglesia o se identifican como cristianos están seguros. Sin embargo, Jesús mismo habló de aquellos que, creyéndose dentro, serán echados fuera. Vivir con el nombre escrito requiere una fe viva, que produce frutos dignos de arrepentimiento, que ama la santidad y odia el pecado, que no negocia los principios del reino por las comodidades pasajeras del mundo. Ser borrado del libro no es un acto impulsivo de un Dios airado, sino la consecuencia inevitable de haber cortado el vínculo con la fuente de vida. Es como arrancar una rama del árbol. Mientras esté unida, recibe savia y da fruto, pero si se separa, se seca y finalmente se quema. La salvación no es una herencia inerte que se guarda en una caja fuerte. Es una relación viva con Cristo y, como toda relación, debe ser cuidada, alimentada y preservada. Y el peligro de ser borrado es real, y entenderlo debería despertar en nosotros un temor reverente que nos impulse a aferrarnos más al Señor, a buscarle con todo el corazón y a velar para no caer en el engaño de la autosuficiencia. Bloque 5. La inscripción eterna y el Cordero. En Apocalipsis 13:8 encontramos una declaración que revela el núcleo mismo del misterio del libro de la vida. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí no solo se nos dice quién está dentro y quién está fuera, sino que se nos muestra el fundamento sobre el que descansa la inscripción eterna, el Cordero que fue inmolado. No se trata de un registro frío, de una lista burocrática mantenida por ángeles como meros escribanos celestiales. Este libro está impregnado de la sangre de Cristo, y cada nombre allí escrito es el fruto de un sacrificio personal, deliberado y absoluto. El Cordero no murió por multitudes anónimas, murió por personas concretas, con historias, con luchas, con heridas, con pecados que fueron lavados y borrados para siempre por su sangre. Por eso, tener el nombre en ese libro no es cuestión de méritos humanos, sino de estar unido a Cristo, de haber recibido su vida y de permanecer en Él como el sarmiento en la vid. Este vínculo entre el Cordero y el libro de la vida nos recuerda que no hay acceso al reino sin pasar por la cruz. No hay atajos, no hay otras puertas, no hay caminos alternativos. Jesús mismo lo declaró en Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Aquellos cuyos nombres no están en el libro no son meramente personas que cometieron errores o que no alcanzaron cierto estándar moral, sino que son los que rechazaron la única puerta, los que prefirieron las tinieblas a la luz, los que amaron más el mundo que a Dios. Y la advertencia es clara. En los tiempos finales, cuando el sistema del anticristo esté plenamente establecido,
La distinción entre los que tienen su nombre en el libro de la vida y los que no lo tienen será absoluta e innegociable. Los primeros permanecerán fieles aún bajo persecución, y los segundos se inclinarán ante la bestia, no por ignorancia, sino por lealtad a un reino en rebelión contra el Creador. Aquí radica una verdad profunda. El hecho de que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo nos muestra que el plan de redención no fue una reacción improvisada ante el pecado humano. Antes de que el primer hombre respirara, antes de que el primer pecado fuera cometido, ya estaba previsto un camino para restaurar lo que el pecado destruiría. Esto significa que tu nombre, si está en el libro de la vida, no es fruto del azar ni de una coincidencia histórica, sino de un propósito eterno. Dios te pensó, te conoció, te amó y te apartó para que fueras suyo. Sin embargo, este privilegio no anula tu responsabilidad. Debes responder, perseverar y mantenerte firme en la fe, porque la inscripción en ese libro es inseparable de la comunión viva con el Cordero. El vínculo con el Cordero también implica que tu vida ya no te pertenece. Pablo lo expresó de forma radical en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ser parte del libro de la vida no significa simplemente tener asegurada una entrada al cielo, sino vivir aquí y ahora como ciudadano del reino, sometido a su voluntad, portador de su luz en medio de las tinieblas. Esto tiene un precio, y ese precio es la renuncia al yo, a los placeres temporales que esclavizan el alma, a las alianzas con un mundo que está bajo el maligno. Muchos quieren la seguridad del libro, pero sin el compromiso con el Cordero. Quieren el nombre escrito, pero no la cruz que lo garantiza. La adoración verdadera, que es exclusiva para Dios, es uno de los sellos que identifican a los que están inscritos. En contraste, Apocalipsis nos muestra que aquellos cuyos nombres no están en el libro darán su adoración a la bestia. Esto no siempre será una adoración ritual o religiosa en apariencia. Muchas veces se manifestará en lealtad, obediencia y entrega a un sistema que se opone frontalmente a los mandamientos de Dios. Y cuando llegue la hora de elegir, la inscripción en el libro de la vida será la única diferencia entre permanecer en la verdad o caer en el engaño final. Por eso, mirar al Cordero es el único modo de mantener tu nombre seguro. No es aferrarte a tus logros, no es compararte con otros, no es descansar en un momento del pasado cuando sentiste a Dios. Es permanecer día tras día en una relación viva con Él, dejando que su palabra te lave, que su espíritu te guíe, que su amor te moldee. El libro de la vida no es un archivo muerto en los cielos, es un testimonio vivo de aquellos que, aquí en la tierra, caminaron con el Cordero, lo siguieron donde quiera que iba, incluso cuando ese camino los llevó a la sombra de la muerte. Bloque 6. El juicio y la apertura de los libros. La visión más solemne y definitiva relacionada con el libro de la vida aparece en Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí se nos presenta el clímax de toda la historia humana. La escena en la que no hay escondite, no hay excusa, no hay mediación posible más allá de lo que ya se decidió en vida. Los muertos, sin importar su estatus social, su poder, su riqueza o su influencia, se presentan ante el trono del Dios eterno. No hay favoritismos, no hay corrupción, no hay abogados que puedan manipular el veredicto. Los libros se abren, y todo lo que fuimos, dijimos y pensamos queda expuesto a la luz de aquel que no puede ser engañado. Es crucial entender que no hay un solo libro, sino varios.
Los libros mencionados primero contienen el registro completo de nuestras obras, las visibles y las ocultas, las que otros aplaudieron y las que solo Dios vio en lo secreto. Allí están nuestras decisiones, nuestras motivaciones, nuestros actos de obediencia y también nuestras rebeliones. Y luego, aparte de estos, se abre otro libro, diferente, singular, único, el libro de la vida. Este no es un registro de obras, sino de pertenencia. No es una lista de lo que hicimos, sino una declaración de a quién pertenecemos. Y es precisamente este libro el que determina el destino eterno de cada alma, porque, aunque las obras sean examinadas, la salvación no se gana por ellas. La salvación es un regalo recibido por la fe en el Cordero, y esa fe verdadera se evidencia en obras que confirman la inscripción. En este juicio, el contraste será devastador. Para aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida, la apertura de los otros libros no será para condenación, sino para testimonio de la obra transformadora de Cristo en ellos. Cada acto de fidelidad, cada sacrificio hecho en secreto, cada lágrima derramada por amor a la verdad, será registrado como testigo de que su fe fue genuina. Pero para los que no están inscritos, las obras no tendrán poder para salvarlos. Aunque se presenten con argumentos de moralidad, con historias de buenas acciones, con caridad aparente, todo será insuficiente, porque la puerta de entrada al reino no es una balanza de méritos, sino la vida escrita por la sangre del Cordero. La imagen es tan solemne que debería arrancar de raíz cualquier sentido de seguridad superficial. En ese día no importará si fuiste famoso o desconocido, si acumulaste riquezas o viviste en pobreza. Lo único que pesará será si tu nombre está allí o no. Jesús mismo advirtió en Lucas 10:20 que no debíamos alegrarnos tanto por lo que hacemos en su nombre, sino porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Esto nos recuerda que el núcleo de la fe no está en los dones, en los ministerios, en los éxitos visibles, sino en la relación viva con Él que garantiza nuestra inscripción. El momento en que los libros se abran será también el momento en que toda mentira quedará expuesta. Aquellos que vivieron de apariencias religiosas, que se envolvieron en un manto de espiritualidad para encubrir un corazón no regenerado, verán cómo sus nombres no aparecen en el libro. El autoengaño es quizás una de las tragedias más grandes de la eternidad, porque muchos creerán estar seguros hasta el instante en que escuchen el veredicto: «Nunca os conocí, apartaos de mí». Mateo 7:23. El libro de la vida no se impresiona por títulos, posiciones o elogios humanos, solo registra a los que fueron lavados por la sangre de Cristo y permanecieron fieles hasta el final. Esta escena del juicio debería ser como un faro encendido en la noche de nuestra vida. Nos llama a examinar nuestra fe, a no vivir de recuerdos de experiencias pasadas, a no descansar en la fe de nuestros padres o en la tradición de nuestra iglesia, sino a buscar una relación personal, constante y creciente con el Señor. El día de la apertura de los libros no admite correcciones ni apelaciones. Lo que esté escrito, estará escrito. Lo que no esté, no podrá añadirse después. La eternidad estará sellada en ese momento, y cada decisión tomada en esta vida será reflejada en esas páginas. Bloque 7. El peligro del borrado del nombre. Una de las advertencias más estremecedoras relacionadas con el libro de la vida aparece en Apocalipsis 3:5, donde Jesús dice: «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». Esta declaración nos recuerda que la inscripción en el libro de la vida no es un acto mecánico ni una garantía incondicional que ignore la perseverancia del creyente. El mismo Señor, que promete no borrar a los vencedores,
deja implícito que aquellos que no venzan, que abandonen la fe, que se entreguen al pecado y se aparten deliberadamente de él, enfrentarán la tragedia de que su nombre sea eliminado. No es una amenaza vacía, sino una advertencia real que debe mantenernos sobrios y vigilantes. El concepto de borrar implica que en algún momento ese nombre estuvo allí, escrito, protegido, marcado como propiedad del Cordero. Pero la Escritura muestra que la vida cristiana no es una línea de meta alcanzada en el momento de la conversión, sino una carrera de resistencia, donde solo los que perseveran hasta el fin serán salvos. Mateo 24:13. Esto no significa que la salvación dependa de nuestras fuerzas humanas, sino que la evidencia de una fe genuina es su continuidad, su fidelidad, a pesar de las pruebas, su rechazo a volver atrás. El que vence no es el que nunca cayó, sino el que, al caer, se levanta, se arrepiente y sigue adelante aferrado a Cristo. Borrar un nombre del libro de la vida es un acto solemne y definitivo. No se trata de que Dios sea voluble o caprichoso, sino de que su justicia es perfecta. El cielo no está abierto a aquellos que viven de manera persistente en rebeldía, aun cuando una vez profesaron fe. Jesús mismo, en Juan 15, habló de las ramas que, aunque estaban en la vid, no permanecieron, y por tanto fueron cortadas y echadas al fuego. Es posible estar asociado externamente con Cristo y su pueblo, pero no tener una unión viva y perseverante con Él. El libro de la vida refleja esa realidad. No registra simples afiliaciones religiosas, sino una comunión constante con el Cordero. Esta advertencia debe romper cualquier complacencia espiritual. Muchos creen que una vez que pronunciaron una oración o asistieron a una iglesia, su nombre está asegurado para siempre, sin importar cómo vivan después. Pero las palabras de Apocalipsis 3:5 desmantelan esa ilusión. La vestidura blanca está reservada para los que vencen, no para los que se acomodan en la fe o negocian con el pecado. El borrado del nombre no es una amenaza arbitraria, sino el resultado inevitable de una vida que decide, de forma consciente y persistente, alejarse de la luz para abrazar las tinieblas. El contexto de esta promesa está dirigido a la iglesia de Sardis, que tenía fama de estar viva, pero estaba muerta. Esto es particularmente alarmante, porque demuestra que una comunidad o un individuo pueden conservar una apariencia de espiritualidad, seguir funcionando externamente, pero estar espiritualmente desconectados de la vida de Cristo. La advertencia de no borrar el nombre está, por tanto, unida a un llamado urgente al arrepentimiento, a despertar, a fortalecer lo que está por morir. No es un mensaje para incrédulos, sino para quienes ya fueron parte del pueblo de Dios y corren el riesgo de perderlo todo. Pensemos por un momento en lo que significa que Cristo confiese nuestro nombre delante del Padre y de los ángeles. No es un acto meramente formal, es la declaración pública de que pertenecemos a Él, de que somos parte de su herencia, de que hemos sido redimidos y preservados por su gracia. El día en que ese nombre sea pronunciado en los cielos, será la confirmación final de que hemos vencido, de que nuestra fe ha sido aprobada, de que el sacrificio del Cordero nos ha cubierto hasta el final. Por el contrario, el silencio de Cristo sobre un nombre que fue borrado será la confirmación más devastadora de que esa persona eligió otro camino, otro Señor, otro destino. Por eso, la advertencia sobre el borrado del nombre debe producir en nosotros no miedo paralizante, sino un temor reverente que nos impulse a permanecer firmes. Debe empujarnos a examinar nuestra vida a la luz de la palabra, a cortar con todo aquello que apague el espíritu, a cultivar diariamente la comunión con Dios.
No se trata de vivir en ansiedad preguntándonos cada día si seguimos en el libro, sino de vivir en fidelidad, de modo que la promesa de Cristo, no borraré su nombre, se cumpla con gozo en nosotros. Porque el que permanece en él, el que se mantiene en la carrera, el que guarda la fe hasta el final, escuchará su nombre en voz del Maestro, pronunciado con amor y con honor delante del cielo entero. Bloque 8. El peso eterno de un nombre escrito. Cuando hablamos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, no nos referimos simplemente a un registro celestial frío y distante, como quien anota un dato en una lista interminable. Estamos hablando de un acto de profunda intimidad y propósito divino, un gesto del Dios eterno que, en su amor y soberanía, ha decidido marcar nuestra identidad para siempre en un libro que no se deteriora, no se borra por accidente, no es afectado por el tiempo ni por los caprichos humanos. Este nombre escrito no es una letra muerta. Es un testimonio vivo de que hemos sido conocidos, llamados y apartados para Él antes de la fundación del mundo. Y sin embargo, este privilegio lleva consigo un peso inmenso, porque no es una inscripción para ser tomada a la ligera. No se trata de un adorno espiritual, sino de una declaración que nos vincula para siempre con la santidad, la verdad y la fidelidad del Cordero. Imagina el instante en que ese nombre fue escrito por primera vez. No fue producto del azar, ni de un simple deseo humano, sino el resultado de una obra divina que se manifestó en nuestra vida. El momento en que creímos de verdad, en que la gracia nos alcanzó, en que la sangre de Cristo lavó nuestras culpas y nos selló para un destino eterno. Ese registro no está hecho con tinta que se desvanece, sino con la sangre misma del Hijo de Dios, la cual clama más fuerte que la de Abel. Esto significa que nuestro nombre en el libro de la vida no es solo un dato espiritual, sino la marca de un pacto sellado con el precio más alto del universo. Pero aquí está la verdad que muchos no quieren enfrentar. Un nombre escrito en el libro de la vida demanda una vida coherente con esa inscripción. No se trata de un privilegio que podamos disfrutar mientras vivimos en la carne, entregados a los deseos del mundo, confiando en que una vez escrito, siempre permanecerá sin importar lo que hagamos. La Escritura es clara en que este libro está relacionado con los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Esto implica obediencia, implica negarse a uno mismo, implica estar dispuesto a ser fiel incluso hasta la muerte. Es una vida que refleja en la tierra la realidad que ya está registrada en el cielo. Este peso eterno de un nombre escrito también revela la profunda conexión entre nuestra identidad en Cristo y nuestro destino final. No somos simples pasajeros de la historia. Somos parte de un plan eterno en el que cada nombre escrito representa un capítulo de la redención. El día en que ese libro sea abierto no será solo para confirmar nuestra entrada al reino, sino para mostrar cómo nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra fidelidad dieron testimonio del poder del Evangelio. El nombre que aparece en ese libro no será leído como una palabra seca, sino como el eco de una historia de lucha, perseverancia y gracia. Es por eso que la advertencia de Jesús en Lucas 10:20 cobra tanta fuerza. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Con esto, Él nos está diciendo que nuestra verdadera victoria no se mide por lo que logramos, ni siquiera por los milagros o dones que ejercemos, sino por la seguridad de que pertenecemos al reino. Tener el nombre en ese libro es un motivo de gozo profundo, pero también un llamado a la humildad y a la vigilancia, porque no es el fin del camino, sino la garantía de que debemos andar como hijos de la luz hasta que la carrera termine.
Este peso eterno nos recuerda también que no podemos jugar con la gracia. El apóstol Pablo advertía que no recibamos en vano la gracia de Dios, 2 Corintios 6:1, y esa advertencia está ligada al hecho de que el nombre escrito es un sello de compromiso. Si hemos sido marcados para la eternidad, no podemos vivir como si pertenecemos al mundo. El cielo tiene un registro de quiénes somos, y ese registro exige de nosotros una respuesta coherente: vivir de manera digna de nuestra vocación. El libro de la vida no es una póliza de seguro espiritual para pecar sin consecuencias, sino un acta de pertenencia a un reino santo. En última instancia, entender el peso eterno de un nombre escrito es comprender que nuestra vida aquí es un reflejo de una realidad mayor. Cada decisión que tomamos, cada paso que damos, cada palabra que pronunciamos, contribuye al testimonio que ese nombre llevará cuando sea leído ante el trono. No seremos juzgados solo por haber estado inscritos, sino por cómo esa inscripción se manifestó en la manera en que vivimos. Y si esto nos parece una carga demasiado grande, recordemos que no estamos solos. El mismo que escribió nuestro nombre en su libro es el que nos sostiene, nos guarda y nos capacita para llegar hasta el final. Bloque 9. El peligro de no estar inscrito. Si la esperanza de tener el nombre escrito en el libro de la vida es un bálsamo para el alma, la realidad de no encontrarlo allí es un peso insoportable que la Escritura describe con palabras de juicio y condenación eternas. Apocalipsis 20:15 es directo y sin suavizar la verdad, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No hay zona gris, no hay apelación, no hay proceso de reconsideración. Es el destino final y definitivo para aquellos que vivieron ignorando a Dios, resistiendo su llamado, despreciando la sangre del Cordero que podía haberles dado vida eterna. En ese instante, todo argumento humano se derrumba y todo orgullo se desvanece, porque el tribunal celestial no se basa en opiniones, sino en un registro divino que no puede ser alterado por manos humanas. No estar inscrito no es simplemente un olvido o un error administrativo celestial. Es la consecuencia de una vida separada de Dios, marcada por la rebelión, por la incredulidad y por una elección continua de las tinieblas sobre la luz. Muchos llegarán a ese momento convencidos de que pertenecen al reino porque alguna vez hicieron una oración, porque asistieron a un templo o porque se aferraron a una tradición heredada. Pero el Señor Jesús advirtió que no todo el que le llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Esto significa que el registro en el libro de la vida no se consigue por la apariencia, sino por una relación genuina y transformadora con Cristo, que produce obediencia perseverante. El peligro de no estar inscrito radica también en la sutileza con la que el enemigo engaña a las almas, haciéndoles creer que todavía tienen tiempo, que la eternidad es un concepto lejano, que pueden posponer su entrega a Dios para un momento más conveniente. Sin embargo, la Escritura advierte que hoy es el día de salvación y que el endurecimiento del corazón puede llegar a un punto en el que ya no haya sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Llegar al juicio final sin que nuestro nombre aparezca en el libro no será producto de un solo momento de rechazo, sino de una vida de resistencia al llamado del Espíritu Santo. Este peligro se agrava cuando comprendemos que, una vez que el veredicto sea pronunciado, no habrá posibilidad de rectificación. El lago de fuego, descrito como el lugar de separación eterna de la presencia de Dios, no es un símbolo literario para asustar, sino una realidad tan concreta como el cielo mismo. Es el destino de aquellos que eligieron vivir sin Dios y por lo tanto enfrentan la eternidad sin Él. En ese lugar no hay esperanza, no hay luz, no hay descanso,
no hay amor. Es la consumación del vacío más absoluto, el aislamiento eterno del Creador, un estado del que no se puede escapar. Y si esta verdad nos sacude, es porque debe hacerlo. La función de esta advertencia en la Escritura no es sumirnos en el miedo paralizante, sino despertarnos del letargo espiritual que nos hace pensar que la eternidad puede esperar. El mensaje es claro: si no hemos asegurado que nuestro nombre esté en ese libro, nada más importa. La acumulación de bienes, la obtención de títulos, la fama, los logros terrenales, todo se desvanecerá en el instante en que nos presentemos ante el trono. Solo quedará esa pregunta definitiva: ¿está tu nombre escrito o no? La dureza de esta realidad también debe impulsarnos a la urgencia en la misión. No podemos callar esta verdad por temor a incomodar. Si amamos de verdad, advertiremos a otros del peligro de vivir sin Cristo, no como quien impone religión, sino como quien extiende una mano a un hombre que está a punto de caer por un precipicio. La eternidad es demasiado larga y el infierno demasiado real como para tratar este tema con ligereza. No estar inscrito en el libro de la vida no es una posibilidad con la que se pueda jugar. Es una advertencia que debería hacernos clamar a Dios ahora mismo, pidiéndole misericordia y gracia para volvernos a Él mientras hay tiempo. Porque cuando ese día llegue y el libro sea abierto y tu nombre no esté allí, no habrá justificación posible que pueda revertir el decreto eterno. El tribunal del cielo no es corruptible, no puede ser sobornado ni manipulado. El juez es justo y su veredicto es inapelable. Por eso, si esta verdad nos hiere, es porque la herida está destinada a salvarnos. La única salida es correr hacia Cristo, aferrarse a su cruz y rogar que su sangre escriba nuestro nombre en ese libro antes de que sea demasiado tarde. Bloque 10. El valor eterno de estar escrito. Si la ausencia en el libro de la vida es la condena eterna, la certeza de estar inscrito en él es la mayor riqueza que un ser humano puede poseer. Nada en esta tierra, ni la gloria más deslumbrante, ni el poder más absoluto, ni la fortuna más vasta, puede compararse con el valor de tener nuestro nombre sellado en las páginas eternas de ese registro divino. Jesús mismo, al enviar a sus discípulos en misión, les dijo que no se alegraran tanto por ver demonios sujetarse a su autoridad, sino porque sus nombres estaban escritos en los cielos. Lucas 10:20. Esa declaración no fue un adorno espiritual, sino una revelación del verdadero centro de nuestra fe. Lo más importante no es lo que logramos en esta vida, sino dónde se encuentra inscrita nuestra eternidad. El valor eterno de estar escrito radica en que este registro no es un simple listado nominal, sino la marca de pertenencia al reino de Dios. Es la confirmación de que hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de condenación a justificación. Significa que ya no somos extraños ni enemigos, sino hijos adoptados, coherederos con Cristo, ciudadanos de un reino que no puede ser destruido. Tener el nombre en ese libro es vivir con la certeza de que, cuando los cielos y la tierra pasen, habrá un lugar reservado para nosotros en la presencia del Rey Eterno. Este valor no se mide por los parámetros humanos. Mientras en el mundo el prestigio se asocia a la posición social, a los títulos, a las hazañas reconocidas, en el cielo el honor supremo es ser conocido personalmente por el Cordero. No hay privilegio más alto que escuchar su voz pronunciando nuestro nombre, no como juez distante, sino como pastor que nos llama a entrar en el gozo de su Señor. Es un reconocimiento que no puede comprarse ni heredarse por linaje humano. Es otorgado solo por gracia, a través de la fe. Estar escrito en el libro de la vida también transforma la forma en que vivimos aquí. Nos libera del temor paralizante a la muerte, porque sabemos que la muerte física no es el final, sino la puerta hacia la plenitud de la comunión con Dios.
Nos ayuda a soportar la injusticia, la persecución, la soledad y las pruebas, porque tenemos la mirada puesta en lo eterno. Nos da un sentido de misión, porque entendemos que esta vida es el campo de preparación para la eternidad. Cada decisión, cada sacrificio, cada acto de fidelidad tiene eco en el reino y confirma que nuestra ciudadanía no es terrenal. El apóstol Pablo vivió con esa conciencia y por eso podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Para quien tiene su nombre escrito, la muerte no es una pérdida, sino un ascenso. Es cruzar el umbral hacia la herencia prometida. Esa seguridad no produce arrogancia, sino gratitud profunda y una vida de adoración, porque sabemos que no estamos allí por mérito propio, sino porque el Cordero, inmolado desde la fundación del mundo, decidió escribirnos con su propia sangre. Pero este valor eterno también nos recuerda nuestra responsabilidad. No basta con presumir de una inscripción pasada como si fuera un documento que no requiere cuidado. La Escritura nos advierte que perseveremos, que guardemos la fe, que permanezcamos firmes hasta el fin. El nombre escrito es una promesa, pero también un llamado a vivir de acuerdo con esa identidad. Es caminar cada día bajo la luz de la gracia, rechazando las obras de las tinieblas, resistiendo al enemigo y aferrándonos a Cristo con todo el corazón. Porque en el día en que el libro sea abierto y el nombre sea hallado, la voz del Rey resonará con una alegría indescriptible, diciendo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese momento justificará cada lágrima derramada, cada lucha sostenida, cada renuncia hecha por amor a Él. Nada se comparará con el abrazo del Padre y la certeza de que la eternidad entera se abre delante de nosotros, no por lo que hicimos, sino porque fuimos suyos. Ese es el valor eterno de estar escrito. Es la seguridad de que nuestra historia no termina en el polvo, sino que está asegurada en las páginas inmutables del reino que jamás tendrá fin. Bloque 11. Señales de una inscripción verdadera. Si el valor supremo de la vida consiste en que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, la pregunta que arde como brasa sobre el corazón es cómo discernir, aquí y ahora, si esa inscripción es real y no una ilusión piadosa, si no hemos construido un refugio de palabras mientras permanecemos lejos de la sustancia. La Escritura no nos deja a ciegas. Sin entregarnos fórmulas mágicas ni atajos sentimentales, nos conduce a un examen vivo que atraviesa las apariencias y alcanza la médula. No se trata de contar experiencias espectaculares ni de exhibir dones que causen admiración, porque Jesús advirtió que aun quienes profetizaron, echaron fuera demonios y realizaron milagros en su nombre, podrían oír el veredicto: nunca os conocí. El sello que acompaña a un nombre verdaderamente escrito es una vida que, aunque imperfecta, persevera en arrepentimiento, ama la verdad, se deja corregir por la palabra, lucha contra el pecado con esperanza y vuelve una y otra vez al Cordero en lugar de justificarse a sí misma. Allí donde la gracia ha inscrito un nombre, la gracia misma produce hambre de santidad, compasión por los perdidos, temblor reverente ante el Padre y obediencia concreta cuando nadie mira. Esa señal interior no es emoción pasajera, sino una tensión santa que nos hace odiar el mal que antes tolerábamos y abrazar una obediencia que antes despreciábamos. No hablamos de perfección inmaculada, sino de dirección y pertenencia. El corazón, que ha sido tocado por la sangre del Cordero, se inclina hacia la luz, como la aguja de una brújula hacia el norte, y aunque el mundo intente desmagnetizarlo con halagos, placeres o amenazas, siempre vuelve a alinearse por la atracción del amor que lo rescató. Cuando tropezamos,
No celebramos la caída ni la camuflamos con argumentos teológicos. Lloramos delante de Dios, nos levantamos sostenidos por su misericordia y seguimos caminando con mayor prudencia, sabiendo que no nos sostiene nuestro desempeño, sino su fidelidad. Esa humildad creciente, esa sensibilidad al susurro del Espíritu, ese deseo de reconciliación y pureza son pulsos de vida que no nacen de la carne, son la respiración del cielo en el pecho, señales discretas de que el nombre no es tinta fría, sino rescate vivo. La comunión con el Cordero deja marcas visibles en la manera en que amamos. Quien ha sido escrito en el libro de la vida aprende a tratar a los demás no según el catálogo de ofensas, sino según la medida con la que fue tratado por Dios. El rencor sostenido pierde su trono, la venganza se desarma, la lengua que antes mordía se vuelve fuente de bendición, y la generosidad ya no necesita reflectores para florecer. No porque nos hayamos vuelto dulces por temperamento, sino porque el amor derramado en nuestros corazones nos mueve a perdonar como fuimos perdonados y a servir sin exigir pago. Esa caridad que no exhibe trofeos, ese servicio silencioso que nadie aplaude, esa hospitalidad que busca a los que no pueden devolver el favor, son ecos cotidianos de un nombre pronunciado en los cielos. Y cuando el orgullo intenta adjudicarse la gloria, la memoria de la cruz lo humilla, recordándole que todo bien que brota de nosotros viene del Cordero y no de nuestras manos. La perseverancia en medio del fuego es otra señal profunda. Hay obediencias que se sostienen mientras el viento es favorable, y hay fidelidades que se revelan cuando sopla la tormenta. Una fe inscrita en el libro de la vida no se extingue cuando la cultura se burla, cuando llegan pérdidas que desnudan, cuando la noche parece interminable. Tal fe tal vez tiemble, tal vez pregunte, tal vez se queje con lágrimas, pero no renuncia a aquel que la amó primero. Los mártires anónimos de la historia, las viudas que oran en silencio, los jóvenes que se niegan a doblar la rodilla ante ídolos contemporáneos, los trabajadores que eligen la rectitud antes que el atajo, todos comparten el hilo invisible de una esperanza que no negocia su lealtad. No buscan escapar del campo de batalla con eslogans espirituales, sino permanecer en el puesto que el capitán les asignó, sabiendo que el que promete es fiel y que ninguna tribulación tendrá la última palabra sobre quienes llevan su nombre escrito. La relación con la palabra también delata si la inscripción es verdad o simulacro. Quien ha sido alumbrado de verdad no se conforma con colectar versículos como amuletos, ni con domesticar el Evangelio para que bendiga sus caprichos. Se somete al filo de la Escritura, permite que le contradiga, que le amplíe la visión, que le arranque idolatrías secretas. En lugar de manipular textos para ganar discusiones, se deja leer por Dios, y en ese proceso nace una obediencia que no depende del aplauso de su comunidad ni de la moda del momento. La palabra que antes era un libro difícil se vuelve pan cotidiano, espejo que revela y lámpara que guía, y aunque algunas páginas resulten amargas al principio, terminan siendo medicina que cura la raíz. Allí donde el nombre está escrito, la Biblia deja de ser un accesorio y se convierte en la voz del amado que instruye, corrige y consuela. Finalmente, la señal que abraza todas las otras es la centralidad del Cordero. Una vida verdaderamente inscrita no gira en torno a proyectos personales disfrazados de espiritualidad, sino en torno a Cristo. Cuando el éxito llega, se ofrece como primicia. Cuando la derrota hiere, se entrega como incienso. Cuando la monotonía cansa, se persevera por amor, no por rutina. Cristo no es un tema, es el centro, no es un recurso, es la fuente, no es un evento de domingo, es el aire de cada lunes.
Allí donde Él es el tesoro, el corazón aprende a perder sin perderse, a ganar sin envanecerse, a vivir en la tierra con los ojos clavados en el cielo, esperando el día en que el nombre, leído desde el libro de la vida, suene como promesa cumplida y abrazo definitivo. Y mientras ese día no llega, estas señales no nos vuelven altivos ni nos autorizan a medir a otros con vara implacable. Nos mantienen humildes, vigilantes y agradecidos, sabiendo que el mismo que escribió nuestro nombre es quien lo guardará hasta el fin, si permanecemos en él. Bloque 12. El llamado final. Conságrate antes que sea demasiado tarde. El libro de la vida no es un símbolo literario ni un recurso poético para inspirar buenas obras. Es un registro real, sostenido por el poder de Dios, en el cual solo aparecen los nombres de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero y permanecieron fieles hasta el final. El día vendrá, y no tardará, en que ese libro será abierto delante de toda la creación, y cada nombre que esté allí resonará como un canto de victoria, mientras cada ausencia será un eco de dolor eterno. Apocalipsis 3:5 nos recuerda: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa promesa es tan gloriosa como la advertencia que la acompaña. Si no perseveramos, si nos rendimos al pecado y a la tibieza, nuestro nombre puede ser borrado, y entonces ninguna religión, ningún argumento, ninguna excusa podrá devolverlo. Hoy, mientras todavía hay aliento en tu cuerpo y luz en tus ojos, este es el momento de asegurarte de que tu nombre esté escrito allí. No te engañes pensando que por haber nacido en una familia cristiana, asistir a cultos o realizar obras benéficas, ya estás inscrito. Ese nombre solo aparece cuando has rendido tu vida a Cristo sin reservas, cuando has reconocido tu miseria sin Él y has aceptado su perdón como el único fundamento de tu salvación. Y una vez inscrito, ese compromiso se vive cada día, negándote a ti mismo, tomando tu cruz y siguiendo al Maestro, no por obligación, sino por amor. El arrepentimiento no es un evento aislado, sino un caminar constante. La fe no es una emoción pasajera, sino una entrega diaria que se sostiene incluso cuando las lágrimas nublan la vista y el silencio de Dios prueba tu corazón. Pero hay un peligro silencioso que consume a multitudes: creer que hay tiempo de sobra, que mañana será igual que hoy, que siempre habrá oportunidad para volverse a Dios. Esa es la mentira que mantiene cerradas tantas puertas del cielo. El día del juicio no vendrá con previo aviso en tu agenda, llegará como ladrón en la noche, como relámpago que parte el cielo de oriente a occidente. En ese instante no podrás improvisar fe, no podrás ensayar humildad, ni fabricar obediencia. Solo quedará lo que hoy hayas sembrado en lo secreto, lo que en la intimidad hayas decidido hacer con la voz de Cristo que te llamó. Por eso, el clamor de este mensaje es que te consagres ahora, que no pospongas la decisión más importante de tu existencia. Hazlo en oración sincera, derramando tu alma delante de Dios, pidiéndole que lave tus culpas, que te revista de su justicia y que inscriba tu nombre en ese libro que no se marchita, que no se corrompe, que no se borra por capricho humano. Y si sientes que te has alejado, que tu vida no refleja al Cordero que dices seguir, este es el momento de regresar. El mismo que escribió tu nombre es capaz de restaurarte, de darte un nuevo comienzo, si vienes a Él con un corazón quebrantado. No permitas que las distracciones, el pecado o el orgullo te roben la eternidad. Recuerda, lo que está en juego no es una temporada de bendiciones o un periodo de calma, sino tu destino eterno. Y antes de que este mensaje termine, quiero invitarte a que confirmes tu decisión públicamente escribiendo en los comentarios:
Señor, guarda mi nombre en tu libro de la vida hasta el fin. Que esa frase sea tu declaración y tu compromiso. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete a este canal, dale like al video, compártelo con todos los que conoces y lleva esta advertencia a quienes aún tienen oportunidad. El tiempo de gracia se acorta y cuando la última página se cierre, que no sea tu ausencia la que se note, sino la gloria de que tu nombre resplandezca en el registro eterno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ese será el día en que las lágrimas se sequen para siempre y la eternidad comience con un abrazo que nunca terminará.